Hoy nos toca hacer el análisis de la patología celular poco frecuente. Soy la doctora Mariela Luna, de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán, de la Unidad de Patología Glandular del Hospital Padilla, y quiero decirles que estoy muy honrada por esta invitación y orgullosa de participar en este curso que ya tiene toda una historia. Gracias al equipo organizador. Para comenzar vamos a hacer una pequeña introducción en donde debemos decir que es muy difícil poder separar un verdadero tumor, un verdadero adenoma de otras lesiones parecidas, porque son bastante difíciles de separar por la clínica, por la radiología y desde el punto de vista del laboratorio endocrino. Por supuesto, lo ideal es poder llegar a un diagnóstico antes de la cirugía, un correcto diagnóstico preoperatorio. Es para esto fundamental analizar la sintomatología del paciente, teniendo en cuenta también los exámenes imagenológicos y también el compromiso de otros órganos y los datos de laboratorio que suman para obtener más precisiones. Dentro de las etiologías, para poder ordenarnos, vamos a analizar primero las lesiones vasculares. Las lesiones vasculares, fundamentalmente los aneurismas o los angiomas, las lesiones quísticas, que no son motivo de esta charla, como son los quistes de la bolsa de Raque, el arenodocele, el quistidermoide y el epidermoide, las lesiones infecciosas, las inflamatorio-infecciosas como la sarcoidosis, histiocytosis por granulomas de células gigantes, tuberculosis, cisticercosis, abscesos hipofisarios. La presencia de metástasis a punto de partida de tumores de mama o de pulmón o lesiones mixtas de tipo gangliositoma. Los síntomas pueden obedecer a síntomas que dependen del efecto de masa o a síntomas que dependen de las alteraciones hormonales. Los primeros, los síntomas que dependen de los efectos de masa, son la cefalea, las alteraciones del campo visual o pérdida visual y el compromiso de los pares craneales. La cefalea ocurre fundamentalmente por distensión de la dura madre o bien las masas celares que adquieren una invasión supracelar y paracelar pueden cursar sin cefalea o aparecer convulsiones o crisis de ausencia o trastornos de la personalidad. La presencia de masas celares que comienzan a crecer de manera supracelar pueden comprometer la vía óptica y generar en el paciente o en la paciente hemianopsia bitemporal, y cuando el compromiso ocurre a nivel de la porción central del quiasma puede haber amaurosis o diplopía. Por su parte, los síntomas dependientes de las alteraciones hormonales coinciden con que toda lesión localizada en la región hipotálamo-hipofisaria de cualquier naturaleza puede ocasionar deficiencia de la producción de hormonas hipofisarias por tres motivos a enumerar: la compresión o destrucción de las células hipofisarias, la alteración a nivel del hipotálamo o por afectación del tallo hipofisario que lleva a la interrupción del pasaje a través del sistema porta hipofisario, hipotálamo hipofisario, del aporte de los factores hipotalámicos liberadores de las hormonas hipofisarias. Pero ¿cómo se comprometen las hormonas? Primero se verá afectada la hormona de crecimiento de manera manifiesta, seguida en general de la lesión o de la deficiencia de hormonas gonadotróficas.
Por último, el paciente puede llegar a tener compromiso de la producción de los otros grupos hormonales, como TSH, ACTH, y pueden llegar incluso a tener cuadros graves de hipopituitarismo. Las hormonas, ¿cómo se las evalúa? La evaluación hormonal está indicada en todos los casos en que la región celular esté ocupada, sea por una lesión adenomatosa típica o no. La extensión de la evaluación, qué pido, cuánto gasto, va a depender fundamentalmente de la edad de paciente, de la sospecha clínica y del tamaño de la lesión. En el caso de un microadenoma, comenzaré con la prolactina e iré solicitando las restantes hormonas, los restantes grupos hormonales para tratar de aclarar el panorama. De la misma manera que cuando se trate de un macroadenoma, comenzaré inicialmente con la prolactina, pero luego con los otros grupos hormonales. T4 libre, libre urinario, hormonas sexuales e IGF-1. Si se compromete el eje adrenal o se compromete el tallo, fundamentalmente va a ser secundario a la deficiencia de ACTH y puede presentarse como un cuadro generalmente leve, mucho más leve que si fuera una insuficiencia suprarrenal primaria. Las manifestaciones clínicas más frecuentes en estos casos va a ser la dinamia, algo de pérdida de peso, la reducción de la fuerza muscular y otras alteraciones clínicas en general inespecíficas. La lesión que involucre el tallo hipofisario va a causar una hiperprolactinemia secundaria por interrupción del aporte de la dopamina, que es el principal factor inhibitorio de la prolactina, y puede haber incluso hasta la presencia de galactorrea. Si el compromiso es del eje gonadal, va a haber en la mujer alteraciones del ciclo sexual con irregularidades menstruales que pueden llegar hasta la amenorrea o disminución de la libido, mientras que en los varones vamos a tener disfunción eréctil, reducción de la libido, pérdida o disminución tanto del vello axilar como del ritmo de crecimiento de la barba. Si aparece diabetes insípida, puedo empezar a pensar ya en una lesión diferente de un adenoma común y puedo pensar en la presencia de un craneofaringioma, un digerminoma o en las enfermedades inflamatorias, infiltrativas o infecciosas que vamos a ver a lo largo de esta presentación. Cuando el compromiso es más arriba, es hipotalámico, el paciente puede manifestarse con lesiones neurooftalmológicas, sensitivas, piramidales, dolor de cabeza intensificado, síndromes cerebelosos extrapiramidales, vómitos, pubertad precoz, hipogonadismo, diabetes insípida, obesidad, alteraciones de la regulación de la temperatura. El diagnóstico por imágenes me sirve para poder precisar detalles de la lesión celular, para comenzar a establecer el diagnóstico de sospecha. Un estudio radiológico convencional como la silla turca es bastante limitada para dar los detalles, pero hoy contamos con la resonancia, que es el estudio de elección para visualizar lesiones celares y paracelares. La resonancia magnética nuclear de región celular tiene una excelente relación de contraste con las estructuras tanto intra, para como supracelares, con una buena relación espacial sobre todo, y podemos alcanzar a tener cortes muy precisos de 3 milímetros o usando técnicas 3D reconstrucciones de hasta 1 milímetro. El diagnóstico por imágenes se ve fortalecido por el uso del medio de contraste paramagnético gadolíneo, que ayuda a reconocer lesiones de la región, particularmente en las siguientes situaciones especiales.
cuando uno quiere ver el compromiso de los senos cavernosos, en los estudios preoperatorios, en los exámenes de fase dinámica, en la que la imagen es adquirida durante la inyección intravenosa de este contraste, aumentando la sensibilidad, sobre todo cuando se trata de microadenomas, los cuales muchas veces se hacen evidentes recién en el primer minuto de administración de este contraste paramagnético. Les dejo acá dos listas de cómo se comportan de manera morfológica las lesiones paracelares, el meningioma, los aneurismas y fístulas, los cordomas, el hemartoma, el hemangiopericitoma, lipomas, gliomas, germinoma epidermoide, mostrando las imágenes comparativas tanto de tomografía como de resonancia. La cistiocitosis, por ejemplo, en la tomografía se va a ver como lesiones con gran realce al contraste y en la resonancia como áreas de enorme realce tras la administración del gadolínio. La sarcoidosis en la TC se va a ver como una lesión isodensa que realza con contraste y en la resonancia manifestaciones variables, usualmente hiperintensas en T2. En el caso de la tuberculosis, en la TC se realza con el contraste, se ve una necrosis central hipodensa y en la resonancia con gadolínio se va a ver como una lesión hiperintensa circundante en T1 y en T2 tejido circundante que se hace hipointenso con centro necrótico hiperintenso. Esto tomado de Ruscaleda. Llegar al diagnóstico quirúrgico es de algún modo llegar al diagnóstico etiológico. Esto se hace a través de la cirugía, permite tener el correcto estudio anatomopatológico de la lesión e incluso el estudio inmunohistoquímico. Pero esta indicación se va a hacer solamente en situaciones excepcionales. Algunos autores proponen la técnica de biopsia esterotáctica o más recientemente la biopsia a través de neuroendoscopía con apertura del tercer ventrículo. Pero esto estaría solamente indicado cuando uno tenga una verdadera lesión intraventricular o que invada el ventrículo. Si no, llegar a este diagnóstico quirúrgico solamente para el diagnóstico etiológico puede convertirse en una exagerada decisión. Describiremos a continuación entonces cada una de las lesiones que hemos enumerado en esta lista y que no son adenomas y pueden asentar a nivel celar. Las metástasis hipofisarias, lesiones infiltrativas del tipo de linfomas, primarios o secundarios, lesiones vasculares como los aneurismas, la apoplejía hipofisaria, lesiones inflamatorias o granulosas, como la sarcoidosis, la histiocytosis, la tuberculosis, imágenes infecciosas a partir de abscesos, el gangliositoma, lesión histológica mixta, y la duplicación hipofisaria, que es excepcional. Vamos a comenzar con la descripción de las metástasis hipofisarias. ¿Cuáles son las características? Solo se presentan entre el 1 y el 4% de los tumores hipofisarios y en general proceden de neoplasias de otras localizaciones. En un 50% a punto de partida de neoplasias de la mama, un 20% de neoplasias pulmonares, un 6% de gastrointestinales o prostáticas y un 2% en el melanoma. El número elevado de metástasis hipofisarias puede cursar de manera asintomática y muchas veces se detectan en un 5% ya en situaciones de autopsia de pacientes que hayan vivido o que hayan padecido un cáncer sistémico. Es muy importante mirar en la imagen el agrandamiento de la silla turca,
la captación difusa del contraste a nivel de la hipófisis, la posible invasión del seno cavernoso, del efenoides o del clivus, nos pueden servir para distinguir de las metástasis de los adenomas. Y una resonancia puede incluso, si uno pide más allá de la región celular del cerebro, definir la presencia de otras lesiones metastásicas, como puede verse en esta imagen, en el parénquima cerebral. Si existen dudas diagnósticas, muchas veces es necesario volver a repetir una imagen en un tiempo prudencial, y también es importante cuando el paciente está asintomático poder aclarar correctamente el diagnóstico en las semanas posteriores. El tratamiento de estas lesiones va a ser el de la enfermedad de base, sea la radioterapia o eventualmente asociar la radioterapia con la cirugía. El diagnóstico de sospecha es por la clínica y los hallazgos de la neuroimagen. Son pacientes que pueden presentarse con hipopituitarismo, alteraciones del campo visual, diplopía y diabetes insípida. La presencia de diabetes insípida, que está presente hasta en un 70% de los pacientes con metástasis hipofisarias al momento del debut clínico, me tiene que generar la alta sospecha de la posibilidad de una lesión metastásica, ya que esta diabetes insípida solo aparece en menos del 1% en pacientes en los que la región celular está ocupada por un adenoma hipofisario. La cefalea como síntoma crónica reagudizada no es específica, pero puede estar presente de esta manera. Como dijimos, obedece a la irritación de la dura madre y se presenta fundamentalmente intensa cuando la lesión metastásica es de crecimiento rápido. Quería mencionarles este trabajo argentino multicéntrico que se llama Metástasis celares, reporte de una serie de casos y revisión de la literatura. Los autores del Hospital Austral, del Hospital Militar, del Sanatorio Fleni, del Sanatorio Güemes y del Pirovano y de Toro Nacel, del Hospital de Clínicas, de todo este grupo de autores destacados, informan que sus pacientes tuvieron una mediana de sobrevida de 6 meses, que las neoplasias primarias más frecuentemente encontradas fueron las de mama y pulmón, que la diabetes insípida y el hipopituitarismo anterior fueron las manifestaciones más frecuentes y en tercer lugar una disfunción del campo visual. La mitad de los casos, dicen los autores, el diagnóstico de cáncer se hizo a partir de la lesión celular como debut y las sospechas de metástasis, sugieren ellos, deben estar siempre presentes ante una masa celular o supracelular, deben estar presentes en el diagnóstico diferencial, sobre todo cuando se ve una captación difusa de gadolíneo en pacientes que cursan una diabetes insípida como presentación inicial, hipopituitarismo y disfunción visual, incluso en pacientes que no tengan antecedentes oncológicos. Los linfomas. Los linfomas pueden producirse en la hipófisis de manera primaria o de manera secundaria. Los linfomas primarios son extremadamente raros y la manifestación clínica es en general el hipopituitarismo o signos de efectos de masa. Eventualmente puede aparecer apoplejía hipofisaria o un síndrome del seno cavernoso. Las imágenes muestran, como se ve acá, una lesión en general de crecimiento intracelular con extensión supracelular y paracelular,
que puede en general recibir como tratamiento radioterapia, quimioterapia o cirugía. Los aneurismas. Los aneurismas, sobre todo de la carótida interna, pueden ser intra o paracelares, como se ve en la imagen, y ante la sospecha, el paciente necesita sí o sí un estudio angiográfico, ya que el abordaje es sumamente diferente de otros procesos expansivos celares y habitualmente es prioritario para sacar del riesgo de vida al paciente. Puede manifestarse clínicamente el paciente con hipopituitarismo o una hiperprolactinemia por desconexión. En las imágenes puede haber la imagen característica de ausencia de señal, es un efecto característico que puede presentarse en los aneurismas y esto puede llegar a confundir con la presencia de un adenoma hipofisario. Los estudios angiográficos o bien de angioresonancia son extremadamente necesarios para caracterizar este tipo de lesiones. Y el tratamiento definitivo es quirúrgico, el clipaje de ese aneurisma. Quiero describirles un trabajo de nuestro centro denominado Tratamiento Multidisciplinario de un macroadenoma hipofisario secretor de GH coexistente con un aneurisma paraclinoideo izquierdo. Nuestro equipo recibe una paciente con elementos clínicos sutiles de acromegalia, discretamente prognática, con una base de la nariz algo aumentada, agrandamiento sutil de las partes acras, que por laboratorio se confirma un aumento de la IGF-1 y de la somatotrofina. En las imágenes puede verse en los cortes sagital y coronal de la región celar la presencia del adenoma. Sin embargo, al ver estas imágenes, el imagenólogo del equipo le parecía que acá había algún componente adicional y sugiere la necesidad de realizar un estudio angiográfico donde puede verse claramente la lesión aneurismática, se ve el aneurisma hipofisario del cuello ancho, plausible de recibir tratamiento quirúrgico. Les dejo acá el e-póster de la paciente con todos los detalles del caso clínico y solo voy a destacarles la conclusión. Ya ven, una paciente acromegálica con un aneurisma celar asociado, asociación de prevalencia sumamente baja, en donde destacamos la presencia e informe de nuestros imagenólogos que llevaron a la acertada decisión de realizar complementariamente en esta paciente un estudio angiográfico. La primera medida quirúrgica fue el clivaje del aneurisma y debemos decir también que este es uno de los casos donde iniciar el tratamiento farmacológico con análogos hasta la resolución del adenoma estuvo sumamente justificada. La apoplejía. Miremos esta imagen, una paciente sin lesión ni compromiso de pares, que sí se ve en esta otra. Estas son las imágenes previas, estas son las imágenes post. Es una condición potencialmente fatal, la apoplejía, y se ocasiona por la presencia de infarto o hemorragia de un microadenoma hipofisario. Tiene una presentación clínica variable, aunque muchas veces puede ser asintomática, hasta que aparece acompañando la cefalea, déficit visuales, parálisis oculares en general. Luego puede aparecer algún elemento de hipopituitarismo y que cura con la hipersecreción hipofisaria.
En las imágenes, como pueden verse acá, se ve una lesión hipointensa, tanto en T1 como en T2 en fase aguda, pero con una señal de alta intensidad en las imágenes en T1 luego de una semana. El tratamiento es quirúrgico, es una urgencia, sobre todo cuando el paciente pierde el conocimiento, y puede utilizarse como tratamiento complementario la dexametasona hasta 16 miligramos. Lesiones inflamatorias y granulomatosas. Describiremos fundamentalmente aquellas lesiones que rara vez suelen presentarse para ocupar la hipófisis. Rara vez la hipófisis asienta procesos granulomatosos como la sarcoidosis o granulomas de las células gigantes, y en general uno debe buscar estas alteraciones en otros órganos, en las suprarrenales, en el hígado, en los pulmones, y todo esto puede ser un soporte adicional auxiliar para establecer el correcto diagnóstico diferencial. La sarcoidosis, por su parte, es una lesión muy poco frecuente y en general uno debe sí o sí buscar el compromiso sistémico que estará presente en más del 80% de los pacientes. Acá aparece la diabetes insípida, alteraciones visuales, compromiso de los pares craneales o hipopituitarismo. Todo esto puede servir acompañado de un correcto estudio anatomopatológico y biopsia de los granulomas en otros tejidos más accesibles. Ante estas circunstancias, las imágenes pueden dar una lesión de tipo infiltrativo, como se ve en la foto, y el tratamiento fundamentalmente va a ser usando corticoides, lo que va a lograr una mejoría y recuperación fundamentalmente del compromiso visual de manera parcial. Muchas veces el tratamiento debe ser mantenido por un tiempo prolongado. La histiocytosis. La histiocytosis da en general un compromiso que ocurre con presentaciones de la enfermedad de manera unifocal, y la diabetes insípida suele ser uno de los elementos clínicos más frecuentes. Hay una tríada clásica que es la diabetes insípida, lesiones óseas líticas y la esoftalmía como acompañantes de esta entidad, la histiocytosis. También puede aparecer hipopituitarismo, alteraciones de la sed, y el diagnóstico se va a realizar a través de la biopsia de lesiones sospechosas que estén accesibles para ser tomadas, y el tratamiento va a ser, como en los otros casos, la radioterapia, la corticoterapia, la quimioterapia, que en general van a llevar a la recuperación de la diabetes insípida y de alguna de las otras alteraciones hipotalámicas. La tuberculosis es indistinguible de las otras lesiones infiltrativas que hemos descrito hasta ahora. Puede manifestarse por síntomas compresivos, hipopituitarismo, hiperprolactinemia, y acá volvemos de nuevo a la aparición de la diabetes insípida como complemento imprescindible. El líquido cefalorraquídeo puede ser mandatorio y mostrarnos la presencia del aumento de proteínas y linfocitos. Una vez que se ha confirmado el diagnóstico, uno puede con estos elementos hacer el tratamiento usual de la TBC, lo que va a llevar a la reducción y tal vez hasta la desaparición de esa masa celular sospechosa de tuberculosis.
La duplicación de la hipófisis es una entidad prácticamente excepcional, la traje por excepción. Hay 25 casos descritos en la literatura. Se presenta de manera asintomática o el paciente puede tener pubertad precoz o a veces son diagnósticos de autopsia. Puede acompañarse de malformaciones faciales, implantación baja de las orejas, cabello en B, hendidura palatina, hiperterorismo, micrognatia y malformaciones de la lengua y la mandíbula. No es muy clara la imagen que vimos anteriormente, pero es un descubrimiento excepcional en el contexto clínico que hemos descrito. Vamos ahora a los abscesos hipofisarios. Los abscesos hipofisarios son pacientes que se presentan en general con cefalea. La mayor casuística, a punto de partida de 3.500 cirugías, encontraron 121 casos de abscesos celares. El origen puede ser por diseminación hematógena de un foco a distancia o bien por contacto directo de una infección adyacente o cercana. La presencia de meningitis o sinusitis pueden ser la razón, o bien por la tromboflebitis del seno cavernoso o contaminación de una fístula de líquido cefalorraquídeo. Son en general formaciones de origen bacteriano, de gérmenes gram positivos, pero muchas veces los cultivos suelen ser negativos. Los factores predisponentes son fundamentalmente el compromiso del estado del huésped desde lo inmunitario. Se trata en general de huéspedes inmunocomprometidos. La radioterapia, la cirugía pueden ser una alternativa de tratamiento como limpieza y toilet de la región. Clínicamente, los pacientes pueden presentarse con cefalea, alteraciones visuales y grados variables de hipopituitarismo. Las imágenes de resonancia en T2 pueden verse imágenes hiperintensas compatibles con quistes o adenomas necróticos y en T1 la señal varía de hipointensa a levemente hiperintensa con un refuerzo periférico. El tratamiento antiinfeccioso y la cirugía previenen obviamente previenen que se contamine el líquido cefalorraquídeo. Quiero contarles un artículo descrito por nuestro centro. Se nos fueron sumando los abscesos celares. Esta fue nuestra primera presentación de 3 casos clínicos. El artículo se denominó masa celar, no siempre un adenoma. Estas fueron las imágenes de nuestros 3 primeros pacientes descritos. El primero, un individuo de 32 años, a la que se le diagnostica un tumor hipofisario, cursó una meningitis, clínicamente predominó la cefalea, tenía clínica de hipopituitarismo y el tratamiento quirúrgico por vía transeptoesfenoidal permitió el diagnóstico intraoperatorio de absceso hipofisario. Lo importante es que en el postoperatorio inmediato, aparte del hipopituitarismo que ya traía al momento de la consulta, fue la aparición de diabetes insípida. El caso clínico 2, un varón de 59 años, hipopituitario, ya sustituido en más de un eje, que consulta por diarrea, vómitos, síntomas de falla adrenal y shock hipovolémico, es sustituido, cursaba una neumonía de la comunidad que se trata y durante la internación por la persistencia de la fiebre y alteraciones visuales obtenemos esta imagen que terminó en tratamiento quirúrgico. La descripción posterior de la anatomía patológica
fue la presencia de un absceso hipofisario por Aspergillus capsulatum y se realizó el tratamiento antimicótico conveniente. El caso clínico 3, una mujer de 33 años que postraumatismo encefalocraneano comienza con rigidez de nuca y síntomas meningios. Se le realiza una punción lumbar obteniendo enterococos y Morganella morgani. Por alteración camprimétrica y una resonancia con esta imagen que podemos ver de crecimiento supracelular con un refuerzo postcontraste, se le indica el tratamiento antibiótico empírico y se diagnostica en el momento quirúrgico un absceso de hipófisis con cultivos negativos. Fuimos sumando y presentamos este cuarto caso de absceso celular, una entidad poco frecuente, con una paciente sin ningún antecedente patológico, con una imagen que sí era sospechosa y que terminó siendo un absceso aséptico. Esta es la imagen característica de un absceso. Estas son las imágenes reforzadas a las que hacían referencia en la resonancia y estamos a punto de publicar nuestra casuística en 10 años. En 10 años pudimos encontrar 5 abscesos celares hipofisarios, sobre todo más en mujeres, 2 tumores abscedados y 3 abscesos puros, con cultivos en su mayoría negativos, con imágenes de resonancia de sospecha solo en 2 casos, con laboratorio general alterado, con leucocitosis, neutrofilia y eritroacelerada, y en su mayoría hipopituitarios, bastante parecido a los descritos en otras casuísticas. El gangliositoma. Habíamos hablado de las lesiones histológicamente mixtas, justamente son los gangliositomas. Es una lesión mixta que está compuesta por células ganglionares neuronales y una proliferación adenomatosa de células adenohipofisarias. Hay 3 hipótesis para esta situación. Unos dicen se trata de la proliferación heterotópica de células neurales en la región celular. Dichas células, de manera autócrina o parácrina, originan la producción de tejido adenohipofisario, estimulan la producción hormonal y encontramos GHRH en esas células ganglionares. Otros dicen hay un precursor celular común para el tejido neural o adenomatoso y se encontrarán células intermedias entre ambas líneas celulares que hacen la colisión de estos dos tejidos. Y otros hipotetizan que hay producción neuronal a partir de células adenomatosas. De hecho, en la literatura, y les traje acá lo que se publicó a lo largo de los años, los compromisos de los distintos ejes hormonales, y ustedes ven que fundamentalmente la hormona de crecimiento fue la que acompañaba en su mayoría a todos los casos descritos. Quiero mostrarles nuestra experiencia que pasa a engrosar la casuística argentina. Hay descritos en la Argentina 5 casos, de los cuales tenemos nuestra paciente. Les dejo acá el e-póster para que puedan precisar los detalles. Fue una paciente con diagnóstico de acromegalia, que a pesar de todas estas intervenciones terapéuticas, no logramos obtener una mayor resección de ese tumor, incluyendo cirugía, incluyendo fármacos. Voy a destacarles la conclusión, es que el componente neural adicional del gangliositoma
si bien no modifica la agresividad y el riesgo de recurrencia, hace de manera muy importante la posible limitación de la respuesta terapéutica como se dio en el caso de nuestra paciente. Posiblemente se cree, y esta es otra de las hipótesis, obedece a la producción de factores hipotalámicos reguladores por parte de las células ganglionares. Y así se ve histológicamente los dos tejidos mixtos y la colisión, la unión entre ambos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que recordar de esta clase? Que si bien las lesiones no adenomatosas localizadas en región celular son patologías muy poco frecuentes, solo si pensamos en la posibilidad de su existencia, podemos llegar al correcto diagnóstico, podremos realizar un correcto diagnóstico diferencial para llegar al diagnóstico definitivo de este proceso de localización celular. Y no es la clínica, el laboratorio y las imágenes por separado lo que va a permitir que lleguemos a un diagnóstico preciso, sino todas ellas juntas, más los antecedentes personales y epidemiológicos del paciente en cuestión, como también la existencia o no del compromiso de otros órganos, lo que permitirá dar la sospecha de la enfermedad de base. La cirugía va a permitir el estudio histológico, va a permitir el diagnóstico definitivo, pero ojalá podamos tener la sospecha mucho antes de la terapéutica etiológica. Las características distintivas de la presentación son el compromiso de uno o más de los ejes hormonales asociado a la diabetes insípida, el compromiso de los pares craneales y una resonancia de imágenes que puede hacer sospechar cuando aparecen lesiones de tipo quístico o calcificaciones. Les agradezco la atención, este es mi contacto, agradecida por esta importante invitación.